Bueno, jóvenes, ahora vamos a hablar del hemograma-leucograma para ir reuniendo, por decirlo así, los conceptos que ya hemos ido abordando, ¿verdad? Como objetivos, entonces, definir los términos de hemograma, leucograma, que todos tenemos experiencia, ¿verdad?, en lo que son estos análisis, ya sea como pacientes o quizás más de algunos, también ya haberlos realizado en alguna oportunidad. Ojalá y así sea. Otro de los motivos o objetivos de este tema es que hay que establecer la diferencia entre ellos relacionándolos con los análisis de laboratorio, porque de hecho tienen significado y tienen dirección, podríamos decirlo así, diferente, ¿verdad? Y además conocer la importancia en el diagnóstico de diversas patologías. Definitivamente, tanto el hemograma como el ecograma para nosotros son análisis sencillos, digámoslo así, pero para el diagnóstico clínico sí son muy importantes, sobre todo para el paciente, porque son en análisis como de base que se utilizan, ¿verdad? Son análisis de rutina que se realizan para comenzar desde ahí a investigar o a tomar decisiones para que un paciente para que le hagan el diagnóstico al paciente. Siempre trabajamos con una muestra de sangre, ¿verdad? Y dentro de esta muestra de sangre, pues, tanto el hemograma como el hemograma se basa en la respuesta que en cuanto a resultados vamos a obtener tanto de los glóbulos rojos, de los blancos, de las plaquetas. Y también vamos a utilizar ya sea plasma o suero, dependiendo de lo que vayamos nosotros a trabajar. Entonces, tanto un hemograma como un leucograma necesita del examen clínico definitivamente, y porque es el médico a quien le va a ayudar el seguimiento o le va a dar el seguimiento, el control, el manejo de un paciente, sobre todo porque cuando decimos pacientes nos referimos también a una persona realmente que no está bien de salud, que no está sana, por algo están ahí. En el caso de trabajar con hemograma, leucograma, pues para nosotros pues es el trabajo en el área hematológica, ¿verdad? Para que los resultados pues ayuden a hacer un diagnóstico hematológico. Fíjense que en cuanto a eso, la diferencia entre uno y otro, que era otra de los objetivos, pues sí, ¿verdad? Lo tenemos acá en este esquema. Vemos como un hemograma todas las determinaciones que comprende: el recuento de eritrocitos, la hemoglobina, determinación de hemoglobina, ¿verdad? El valor índice de hematócrito, el cálculo de los índices hematimétricos y el recuento de leucocitos y el extendido de sangre, donde vamos a hacer la fórmula diferencial. Este es el hemograma, a veces le dicen hemograma completo, ¿verdad? Y por otro lado tenemos el leucograma. El leucograma solamente tiene que realizar el recuento de leucocitos y el extendido de sangre, allí la fórmula diferencial. Nos sirve también este esquema para ver, ¿verdad? Para sacar algunas conclusiones. El hemograma tiene todos estos parámetros, quiere decir que se lleva más tiempo, quiere decir que el médico, ¿verdad? Necesita conocer con más detenimiento, por decirlo así, y de ahí iniciar darle seguimiento con otros exámenes de laboratorio. En cambio, el ecograma no. El ecograma es de emergencia prácticamente. El ecograma es con menos tiempo, solo lleva que usted tiene que hacer el recuento de leucocitos y la fórmula diferencial, porque de aquí depende mucho e incluso en algunas ocasiones tomar decisiones al médico, ¿verdad? Como para poder resolver el estado del paciente en que se encuentra en ese momento. También este esquema nos va a servir
para decir una cosa. Trabajamos en el laboratorio con el extendido de sangre, ¿verdad? Coloreado con Wright. Ahí es donde nosotros trabajamos la fórmula diferencial. Pero se suele llamarle a este extendido de sangre frotis de sangre periférica. La verdad es que el frotis de sangre periférica es más delicado. Para mí, mis respetos, de veras. Porque en el frotis de sangre periférica no se hace ningún recuento, sino que lo que va buscando el médico, sobre todo ahora que hay subespecialidades, ¿verdad? Los hematólogos pediatras, los geriatras, los de adultos, entonces ellos son los que indican este frotis de sangre, o cualquier médico también, pero en el frotis de sangre periférica lo que se va buscando es únicamente observación de cómo ven la celularidad de ese frotis. Es importante el frotis, el extendido, ¿verdad? Es importante porque de ahí depende la observación de las células, tanto en su número, cómo está su morfología. Ellos van buscando, ellos van buscando células con criterios de malignidad, ¿verdad? Todo esto, pero es prácticamente un examen que sí es más delicado, como les digo. Al final de este ciclo, siempre tratamos de que haya una charla de uno de los profesionales que trabajen siempre en el área de hematología, ya sea de adultos. El año antepasado, nos colaboró mucho el licenciado César, me acuerdo yo, del Hospital Blue. Antes la licenciada Margot Escobar, que tiene una experiencia de verdad, de respeto. Ella es la jefe de laboratorio del área de hematología del Rosales y nos colaboraba para dar precisamente hablarles a ustedes sobre el frotis de sangre periférica, que como les digo, y todo esto que les menciono es porque es diferente a lo que nosotros vamos a trabajar en el extendido de sangre para hacer la fórmula diferencial. Entonces, uno de los puntos es hablar del hemograma. El hemograma, le dicen también, hágale un hemograma completo, dice, ¿verdad? También lo llaman muy poco biometría hemática. Y como hemos dicho en otras oportunidades, hemos viene sangre, es igual sangre, grama es medida. Prácticamente podemos definirlo como la medición de la sangre, importante en toda exploración hematológica, por los datos que aporta. Sus resultados están relacionados con un diagnóstico de la enfermedad. Comprende todas las determinaciones que se expresan en sus respectivas unidades, ¿verdad? Ya vimos todas las determinaciones que comprende y que vimos que también, vamos a ver más adelante, que cada una de estas determinaciones pues también tienen que ser reportadas, y muy importante las unidades respectivas. Ajá. ¿Por qué decíamos también ver la importancia? Bueno, los resultados de un hemograma es lo que le van a dar al médico la pauta, ¿verdad? Para que haga su diagnóstico. Muchas veces que lo confirme y muchas veces para darle seguimiento, ¿verdad? Hasta finalizar con un diagnóstico clínico en la enfermedad o, ¿verdad? En la patología, una alteración que él ya vaya pensando de acuerdo a los signos y síntomas del paciente. Como en el hemograma completo hemos visto los parámetros que acabamos de mencionar, ahí van para estudiar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, más que todo ellos dos, ¿verdad? Porque en el trabajo que se hace manualmente en el laboratorio, en un hemograma, aunque le digan completo, no se incluye el recuento de plaquetas. Dicen que ahora sí, pero solamente llevaba el trabajar con la línea roja, la línea blanca, nada más. Entonces, eso quiere decir
que le confirme ese diagnóstico clínico, porque ahí van sospechas de enfermedades infecciosas, cardíacas muchas veces, más que todo infecciosas, problemas metabólicos como las anemias, ¿verdad? Intoxicaciones y sobre todo hematológicas, pues para el caso, lo mismo, ¿verdad? De las anemias que mencionamos. Cuando sospechan, bueno, el mismo frotis de sangre periférica es para poder observar qué es lo que está sucediendo en la circulación, porque un frotis de sangre, un extendido de sangre lo hacemos de sangre circulante. ¿Qué es lo que está pasando ya al final, verdad? ¿Cómo está funcionando desde la médula ósea, verdad? Entonces también resultados que contribuyen a hacer diagnósticos hematológicos. Tenemos también, para el caso de problemas hematológicos, pues el hemograma es necesario para el diagnóstico de anemias. Ahí van los índices hematimétricos, que ya dijimos lo que eso significa, lo que mide, los cálculos, eso que se hace, en base a hemoglobina, en base a hematócrito, al recuento de eritrocitos. Entonces, y como también se ha mencionado, este diagnóstico de anemias no solamente significa que son anemias nutricionales, sino que aquí, pues sí, por deficiencias, ¿verdad? Normocíticas, microcíticas, macrocíticas, por deficiencia de alguno de los factores, deficiencia de como hierro, ácido fólico, vitamina B12, pero también otro tipo de anemias como son las hemorragias, la pérdida de glóbulos rojos, como hemos mencionado anteriormente, enfermedades crónicas, ¿verdad? En el caso de estas anemias producidas en enfermedades crónicas como la diabetes, por ejemplo, también, ¿verdad? Que son pacientes que en alguna forma pueden presentar cuadros de anemia y otro tipo, ¿verdad? Más complicados de anemias como son cuando hay defectos en el glóbulo rojo, ¿verdad? Como el caso de las anemias falciformes, en las talasemias, que también más adelante pues van a ser abordadas para ustedes. Entonces, esa es la importancia. Otras afecciones bajo las cuales se puede llevar a cabo este examen de hemograma completo en cualquier trastorno sanguíneo presunto o conocido, como por ejemplo si una persona tiene cáncer también, ¿verdad? Puede, en el caso de leucemia, ya no se diga, ¿verdad? Hemos visto como cuando las células blancas con criterios de malignidad, de ser de recuentos altos de leucocitos, ¿verdad? Significa leucemia. Y lo vamos a ver nosotros reflejado en el extendido de sangre, en el recuento de células blancas, en la fórmula diferencial, en el recuento de blancos, ¿verdad? Y en la anemia también. ¿Por qué? Porque acuérdense que las células malignas, pues invaden la médula ósea y desde ahí comienza el problema. Ya no hay producción de glóbulos rojos o disminuido, y entonces también pues se van a tener resultados alterados en lo que es un hemograma que está para nosotros tan sencillo. Las hemoglobinopatías también hemos hablado, las hemos mencionado, que son los defectos estructurales de la molécula de hemoglobina también, ¿verdad? Y por supuesto, cuando quieren monitorear los efectos secundarios de la quimioterapia, acuérdense que cuando dan una quimioterapia, una radioterapia, pues ahí se van todas las células, ¿verdad? Rojas, blancas, ahí van buenas y malas células. Entonces, la importancia de estos análisis, en el caso tan sencillo de hablar de hemograma, leucograma, no solamente para saber si tengo o no tengo anemia, sino que para todos estos casos que hemos mencionado en esta oportunidad. Entonces, ya lo que es en el trabajo de laboratorio, que es lo que a nosotros nos compete, entonces decimos que un hemograma, pues sí, lleva una parte de que es la línea roja, la línea blanca
y lo que es la fórmula diferencial. En la línea roja, ¿cuáles son las determinaciones que se incluyen? Son el recuento de eritrocitos, la hemoglobina, el hematócrito y el cálculo de los índices. ¿Qué método se utiliza? Estamos hablando en el laboratorio, en el trabajo de método manual, ¿verdad? Para el caso, el recuento de eritrocitos se hacía antes en cámara de Neubauer. Alguien, no le voy a preguntar específicamente quién, pero alguien que me pueda decir por qué creen ustedes de que ya no se hace el recuento de eritrocitos en la cámara de Neubauer. Alguien que tenga conocimiento de esto, que haya sabido por qué razón. ¿Quiénes son más? Vaya, ¿quiénes son más? ¿Los leucocitos o los eritrocitos? ¿Quiénes son más? Los eritrocitos, ¿verdad? Los eritrocitos. Y vamos a ver que contar en una cámara, que a más de alguno conoce lo que es la cámara de Neubauer, y la vamos a ver más adelante, contar eritrocitos en un área primaria central, ahorita quizás no se van a ubicar por la cámara, pero era bastante, ¿cómo les diré? El error, pues, para cometer, si solo se iba con el contómetro contando a la X, son miles, millones, pues, se reportan millones. Entonces, el punto era el error, pues, de que ahí había. Entonces, el recuento de eritrocitos en cámara de Neubauer ya no se hace, ¿verdad? Eso a raíz, ¿sí? Es que fíjese, como cada uno tiene su líquido de dilución para los glóbulos rojos se ocupaba ácido, ¿cómo es? Cloruro de sodio, porque acuérdese que con los rojos lo que se necesitaba, la finalidad de ocupar un líquido de dilución era que fuera adecuado a que no destruyera los glóbulos rojos. Y en la ¿cómo se llama? Tienen que ser soluciones isotónicas, ¿verdad? Para que los glóbulos rojos no se perdieran. El cloruro de sodio, ¿verdad? Se utilizaba para contar glóbulos rojos. Así vamos a ver más adelante cómo para plaquetas es otro líquido. Para leucocitos es otro. Y la finalidad del líquido de dilución, así como de los glóbulos rojos, era para mantenerlos, ¿verdad? Que no se rompieran. Igual para los leucocitos, tiene una finalidad que la vamos a ver más adelante, por qué razón se ocupa ese líquido de dilución a ese porcentaje también, ¿verdad? Pero sí son diferentes. Bueno, entonces, para hemoglobina, pues el método utilizado es el método espectrofotométrico. Creo que ustedes hicieron en clínica clínica, hicieron algunos análisis de estos, tengo entendido. O el método utilizado es con los reactivos que ahora ofrecen comercialmente y que ayer creo se les mandó en la clase, también se les habló de esta casa que vende ya los reactivos y todo el método para hacer la determinación de hemoglobina. El hematócrito, hablamos, ¿verdad?, de que es el microhematócrito el que se utiliza, y el cálculo de los índices, pues que en donde se ocupan estos tres parámetros para sacar estos cálculos. Eso en caso de la línea roja. Pero miren, imagínense todo lo que se puede, la información que pueden tener. Recuento de rojos, altos, bajos, hemoglobina, arriba, debajo de los valores normales, el hematócrito ya no se diga, y pues también, ¿verdad? Que es el reflejo de estos parámetros que ya fueron calculados. Esto para la línea roja. Siempre con el hemograma, la línea blanca, comprende lo que son el recuento de leucocitos que se hace en cámara de Neubauer. Y desde ahora les diré de que el recuento de leucocitos en el método manual ha variado bastante con lo que son las diluciones, y los factores son los mismos, pero lo vamos a ver el método tal y como se hace ahora
No como lo tienen en el manual, que son ya, son procedimientos que ya no, ¿verdad? Más adelante les voy a decir por qué. Y también como parte del hemograma, para concluir, la fórmula diferencial, y que se hace en el recuento de 100 células blancas en total en el extendido de sangre. Por eso es que insistir, ¿verdad? En todos, la calidad del trabajo, ¿verdad? Los cuidados que deben de tenerse desde la toma de muestra de sangre, ¿verdad? Y ya no se diga el trabajo de laboratorio. Y por supuesto, insistir en una excelente, ¿verdad? En un excelente extendido de sangre, una excelente coloración también. Entonces, queremos que para el hemograma, todas estas determinaciones que comprenden la línea roja, la línea blanca y el extendido de sangre. Se incluyó este cuadro para la línea roja, en donde están las determinaciones, ¿verdad?, que comprende, y lo que les mencionaba, las unidades en que se reportan. Todo tiene que ser reportado de acuerdo a sus unidades. Y también se les ha incluido lo que son valores de referencia, que son muy importantes también tomarlos en cuenta. Y en cuanto a los valores de referencia, pues sí, pueden haber variaciones, ¿verdad? Pueden haber variaciones, pero más o menos, pues andan por eso, más o menos tanto le dan un rango, ¿verdad? Un rango más o menos para que se tomen en cuenta los resultados que se han obtenido. Entonces, estas son las determinaciones de los rojos, de la línea roja, los eritrocitos en millones por milímetro cúbico. Esto quiere decir de que se ha hecho un recuento en cámara, para antes que nosotros así trabajábamos. La determinación de hemoglobina en gramos por ciento, el hematócrito en porcentaje y los índices que cada uno tiene sus unidades respectivas y sus valores también de referencia respectivos. En cuanto al hemograma, ¿verdad? Hemograma completo. Por supuesto que valores normales, pues sí, qué bueno, ¿verdad? Pero los resultados anormales lo que significan es que hay anomalías. Si estamos haciendo el cálculo de los índices hematimétricos, entonces ahí vamos a saber, ahí, ¿verdad? Las alteraciones van a ser el tamaño de los glóbulos rojos, su forma, el color, ¿verdad? El color de las células sanguíneas. ¿Quién da el color de las células sanguíneas? A las células del rojo, a las células de la sangre. ¿Quién es de ese color? A ver, ¿quiere escuchar? El grupo hemole. No, el color en las determinaciones que usted hace en el laboratorio. ¿Quién le dice que está hipocrómico el glóbulo rojo? La hemoglobina. Correcto, la hemoglobina, ¿verdad? Es la que le da. Acuérdese que la hemoglobina, de lo que mencionamos ayer, era que está formada, ¿verdad?, por el grupo hemo y la globina. Pero en sí, quien le da entonces toda esa molécula, quien le da el color a la sangre, es la molécula de hemoglobina. Por eso es que cuando las abuelitas le veían las conjuntivas, ¿verdad?, y le veían pálido, decían, no, es que necesitas, decía, tenés anemia, porque con solo el color, ¿verdad?, ellas deducían de que había una disminución del color de la sangre, no habían glóbulos rojos, que estaba anémico. Entonces le ponían, o se inyectaban vitaminas y creyendo de que por eso tenía anemia, ¿verdad? Por el color que le da la hemoglobina. La presencia de otra cosa, fíjense, en el extendido de sangre, la presencia de dianacitos podemos encontrarse en casos de anemias, ¿verdad? La parte roja del hemograma es básico para hacer
en base a el reconocimiento de células como esta, por ejemplo, ¿verdad? O que su presencia, ¿cómo le diré? Su presencia se debe a esto, ¿verdad? Que hay una disminución de la fragilidad osmótica, o sea, ya estos ya son diagnósticos mucho más delicados, pero que han tomado como base los resultados que se han obtenido en un hemograma. Para el caso, los resultados que arrojan la parte roja, de la línea roja de un hemograma. ¿Verdad? Aquí dice, la presencia de dianocitos puede deberse a disminución en la fragilidad osmótica. ¿Cómo va a ser esto? Porque hay anomalías o porque hay anomalías también en la molécula de hemoglobina, como veíamos ayer, y que dijimos, creo que mencionamos, que estas anormalidades en la molécula de la hemoglobina, pues se conocen como hemoglobinopatías, ¿verdad? O enfermedades, o por anemias nutricionales, todo esto lo da un hemograma de inicio, pueden comenzar a hacer un diagnóstico y darle seguimiento como cualquiera de estas alteraciones. Enfermedad hepática ya no se diga, ¿verdad? Acuérdense que en el hígado, ayer veíamos unos esquemas ahí donde el hígado tiene mucha participación también en lo que es el metabolismo del hierro, que es tan importante también, ¿verdad? Entonces, todo eso son análisis que tienen que comenzar con una base como es un hemograma. La presencia de células en forma de esfera, o sea, los esferocitos, esto significa de que hay también alteraciones en la membrana del glóbulo rojo, los esferocitos, ¿verdad? Y como dice aquí, anemias hemolíticas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros un hemograma? ¿Cómo participa aquí el hemograma? ¿Qué quiere decir el hemograma aquí? Quiere decir que nosotros, en ese hemograma le va a decir que tiene hemoglobina baja, hematócrito bajo, recuento de eritrocitos bajos, para el caso de anemias, solamente la línea roja, ¿verdad? Pero ya ven, como de ahí se parte, de un hemograma. Licenciada, Hola, disculpe que le interrumpa, tengo una pregunta. a ver. Fíjese que yo en un atlas de células sanguíneas estuve leyendo y no sé si es cierto porque me pareció bastante raro que normalmente en sangre, por ejemplo en un extendido de sangre periférica, pueden convivir tres morfologías de eritrocitos y es normal, entre comillas, que pueden estar los normales, los eritrocitos normales, los estomatocitos y los equinocitos. Todo depende, según leí, del pH y como de la concentración de albúmina. Pero es normal que puedan estar. No sé si eso es así, Lick, o no. O tienen que estar siempre los discocitos normales. Por eso les digo de que en ese caso ahora el hematólogo es quien hace esa investigación, porque puede ser, las alteraciones se dan por algún defecto. Puede ser defecto de membrana, puede ser defecto de hemoglobina, puede ser defecto ¿de qué más? Y todos ellos por hemólisis. Ahora, que se encuentren en un extendido, no solamente por eso, puede ser de que se encuentren en un extendido también por allá un eritrocito normal, ¿verdad? No sé si ahí había una fotografía donde usted los pudo apreciar también, ¿verdad? Porque ya que todos los glóbulos rojos tengan formas, una morfología anormal como los esquizocitos que me está mencionando, definitivamente, es más, le voy a decir, en los extendidos de láminas que teníamos en el laboratorio, usted ahí veía de todo. Veía también algunos glóbulos rojos normal, pero como lo hacen en base, eso lo hacen en base de base del hemograma.
ahí va a haber, el médico va a ver, bueno, aquí hay una anemia, pero entonces le vamos a dar seguimiento, hagamos un frotis de sangre periférica y ahí ven esquizocitos y de ahí se van a otros tipos de exámenes, a otro tipo de análisis que también le vayan, porque ya esas ya son anomalías mucho más drásticas, no son por una anemia simple como digamos que no comimos, ¿verdad? Nutricionales, sino que son porque hay hemólisis de los eritrocitos, porque hay eritrocitos con morfología normal, ya sea por encima, como le digo yo, por forma de los eritrocitos, o sea, en ese caso los esquizocitos tienen un porqué, ¿verdad? Y usted lo acaba de mencionar. ¿Cuál es la razón por la que los glóbulos rojos han tomado esa forma de casquito, ¿verdad? Así va a encontrar otros también, ¿verdad? Los esferocitos. ¿Qué pasa con los esferocitos? ¿Qué pasa con las células falciformes? ¿Verdad? Son alteraciones con diferente etiología, por decirle así, igual los esquizocitos. Ahora, que en un frotis, en un extendido, puedan encontrar 3 tipos de células diferentes, ya eso ya es más, no sé, ahí me aplaza, porque si solamente es porque el glóbulo rojo, por ponerles un ejemplo, si es una anemia porque el glóbulo rojo en su membrana le faltó una de las proteínas, para el caso de la espectrina, ¿verdad? Que es parte de la membrana del glóbulo rojo, y la persona, el niño, nació con deficiencia de esa proteína, ¿eh? Entonces el glóbulo rojo comenzó a ser así, en palabras muy comunes, chueco, y se hace redondito, redondito. Esos son los esferocitos. Pero no puede ser que haya en una misma persona problemas por esferocitosis y por problemas por falciformes, por ejemplo. No, esos ya son casos, creo yo, que un poquito más raros. Pero sí es de tomarlo en cuenta. En los atlas, acuérdense que son muy ilustrativos, son fotografías, quizás, ¿verdad? De campos microscópicos de frotis que, pues sí, serán reales, ¿verdad? Pero que sean de nuestro campo, de nuestra área, de nuestra población, pues quizás es un poquito más difícil encontrar. Sí vamos a encontrar. Fíjense que en cuanto a eso, la morfología de los glóbulos rojos, hablando de hemogramas, porque de ahí partimos de las anemias, las láminas que se conservan todavía, quizás en el departamento, eran de casuística de pacientes del Hospital Rosales. O sea, si nosotros veíamos ahí una anisocitosis, una poiquilocitosis, o eso, esferocitos o células falciformes, era porque casualmente eran frotis o extendidos de pacientes adultos del Hospital Rosales. Entonces ahí sí veíamos franco, ¿verdad? Lo que encontramos y veíamos era franco. ¿Con qué se relacionaba ese paciente? Desde un inicio con una anemia por una disminución de glóbulos rojos, de hemoglobina y de hematócrito, y por ende los cálculos también de los índices hematimétricos. Pero sí lo pueden encontrar, en un atlas pueden encontrarse diferentes situaciones como fotografías de campos microscópicos donde pueden encontrar ustedes eso. Bueno, la presencia de un tipo de glóbulos rojos inmaduros también, ¿verdad? Que hemos hablado de esto. Hemos dicho de que se reportan como normoblastos, tantos normoblastos, dicen un frotis en la fórmula diferencial. Y esto pues también, ¿verdad? Hay que hacer una corrección. Más adelante vamos a ver cuál es la fórmula con la cual y por qué es que están saliendo. ¿Por qué será que están saliendo normoblastos aquí a sangre circulante? A ver, ¿alguien?
Si no, voy a irme al listado. Aquí dice que puede verse a cáncer que sea diseminada la médula ósea. Estos casos, pues nosotros no los conocemos, no son muy frecuentes, eritroblastosis fetal, tuberculosis miliar, extirpación del vaso sí, hemólisis severa sí. Pero, ¿por qué razón están saliendo estos normoblastos a sangre circulante? ¿Quiénes son los normoblastos? Comenzando por ahí. ¿Quiénes son los normoblastos? A ver, voy a preguntar. Angie, ¿quiénes son los normoblastos? ¿Está por ahí, Angie? A ver. ¿Quiénes son los normoblastos, Angie? Esperamos, ¿verdad? Bueno, a ver. ¿Alguien que le quiera ayudar a Angie? Es el eritoblasto ortocromático. ¿Es así, Angie? No, Angie, es como decía la compañera, son los eritroblastos ortocromáticos, que tienen núcleo. Acuérdense que son las últimas células nucleadas, ¿verdad? Por eso es que nos interesa también, para nosotros que estamos trabajando en el laboratorio, encontrarlos ahí. ¿Qué nos está diciendo? Que la médula está trabajando y está reponiendo células. ¿Qué nos va a indicar esa presencia de normoblastos? Y entonces hay un problema de destrucción de glóbulos rojos. ¿Y dónde lo vamos a ver nosotros? ¿Dónde va a comenzar el médico? Por un hemograma, en donde va a haber resultados, va a obtener resultados de, en este caso, de células rojas. Estos son glóbulos rojos nucleados que están saliendo a sangre circulante, que no deben de salir, ¿verdad? Pero que les está indicando, ¿verdad? ¿Y quién le va a dar esas respuestas? Los resultados del hemograma. Ahí le van a decir, usted los va a ver en el extendido de sangre. Y por tanto, eso significa, ¿por qué en el hemograma? ¿Por qué problemas? ¿Por qué lo tiene que corregir? Porque entonces son glóbulos rojos nucleados y usted en el recuento los va a contar como leucocitos, Y desde ya un leucocito más y usted reporte, vamos a ver más adelante que lo va a multiplicar por un factor que le va a decir un leucocito le va a representar 100 células más. 100 células más y el médico está esperando tomar una decisión en algunos casos, ¿verdad? O dar un medicamento o seguir. De ahí la importancia del hemograma y de los resultados del hemograma, ¿verdad? Entonces estas también, fíjense, en la extirpación del vaso también, en hemólisis severa ya no se diga también, se están destruyendo los glóbulos rojos. ¿Por qué? Eso es lo que quiere saber el médico. Bueno, también entonces dijimos que el hemograma se complementa con la línea blanca, la línea roja, la línea blanca. En la línea blanca, pues el recuento de leucocitos, el método de la cámara de Neubauer, que ya vamos a hablar mucho de ello, y las unidades en que se reporta son milímetros cúbicos, muy importante. Los valores de referencia, pues los vamos también a definir más adelante para no comenzar acá. Y para finalizar lo que comprende el hemograma, la fórmula diferencial. Ya decíamos que son el recuento de 100 células blancas en un extendido de sangre. Las unidades se reportan en porcentaje. ¿Por qué? Porque son 100 células nada más las que tenemos que contar y que tenemos que identificar bien y reportar bien por su morfología, ¿verdad? Y los valores normales también es necesario hablar un poquito más de ellos más adelante. Entonces, con parte del hemograma, línea roja, línea blanca y el extendido. ¿Qué pasa con el ecograma?
Dijimos que el ecograma tenía menos parámetros, solamente lleva. Bueno, el ecograma va a ser el estudio de los glóbulos blancos, que son, como todos sabemos, las primeras líneas que salen a la defensa, ¿verdad? De todo lo que nos puede pasar en el organismo. Sí, leuco blanco, gran medida siempre. ¿Cómo lo vamos a definir? Como la medida de leucocitos en sangre y su recuento celular diferencial. En un leucograma es importante en todo proceso patológico en donde se necesita conocer de inmediato los resultados. Resultados que están relacionados con el diagnóstico de emergencia. Por eso, muchas veces en los hospitales, yo poco, gracias a Dios, no he ido últimamente, pero sí está el laboratorio en el área de emergencia, ¿verdad? Que trabaja en el área de emergencia porque necesitan hacer un diagnóstico de emergencia para tomar decisiones de seguimiento de un paciente. Entonces, una de las diferencias es esa, el número de determinaciones y el tiempo que se lleva, que necesita tanto un hemograma como un leucograma. ¿Qué podemos más hablar del leucograma? Bueno, que consta de dos partes, como lo vimos allá en el esquema. Uno, un recuento de leucocitos en cámara de Neubauer. Y de aquí depende la interpretación del recuento de los leucocitos, porque sus valores de referencia son de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico, ¿verdad? Si el recuento que usted realizó en el laboratorio fue menos de 5.000, entonces eso es una leucopenia, ¿verdad? Si es mayor de 10.000, es una leucocitosis, ¿verdad? Hemos dicho de que el hecho de que haya un aumento o una disminución de leucocitos indica de mínimo una infección, ¿verdad? Los valores de referencia de leucocitos varían de persona a persona, claro, ¿verdad? No pueden ser iguales los de ustedes a los míos o los míos a los de cada uno de ustedes, pero se aceptan valores que oscilan entre 5.000 a 10.000 leucocitos por milímetro cúbico. Y la otra parte del leucograma es la fórmula diferencial en el extendido de sangre coloreado, ¿verdad? La fórmula diferencial, si ustedes ya están claros que debe ser un frotis bien hecho, un extendido bien hecho, y dónde tienen que hacer ese recuento de 100 células, porque tienen que reconocerlos en campos como estos, miren. Tienen que saber, ustedes ya conocen perfectamente lo que son. En campos microscópicos, ustedes pueden reconocer a ellos, son los neutrófilos, los eosinófilos por sus gránulos, igual los basófilos, los linfocitos que son mononucleares, los linfocitos, los monocitos, que son las células más grandes y bien características por su morfología. Y ustedes están ahorita capacitados para poder hacer una fórmula diferencial en donde van a reconocer cada una de ellas y cuánto hay de cada una de ellas en esas 100 células que van a contar. Para hacer el recuento de una fórmula diferencial, pues sí, hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Desde las más sencillas hasta los pianos, pues, que se ocupan, ¿verdad? Hay pianos que tienen una tecla para cada una de las células y usted, conforme va viendo en el campo microscópico que va observando, ahí va usted, cada tecla va para un neutrófilos, para eosinófilos, basófilos, y cuando llega a 100, ¡ping!, le suena un timbre que le dice que hasta ahí nomás. Y ahí le da cuánto de estos, cuánto de estos y cuánto cada uno, ¿verdad? Para poder reportarlos. Bueno, en cuanto a
Entonces, en cuanto al recuento del leucocito, pues ya quedamos, ¿verdad? En cámara de Neubauer. Esos son los valores de referencia, 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Pero ¿qué pasa con la fórmula diferencial? Todos ellos ya los conocemos. Sí, ellos hay valores de referencia absolutos que se reportan en milímetro cúbico y valores relativos que se reportan en porcentaje. Es lo que hacemos en la fórmula que trabajamos en el laboratorio, ¿verdad? Por lo general, se reportan valores relativos en porcentaje, pero hay ocasiones en donde el médico llega y le dice, mire, fíjese que yo quiero que me reporte la fórmula diferencial en valores absolutos. Entonces usted tiene que saber cómo sacar los valores relativos del paciente, volverlos a valores absolutos. Y hay fórmulas, hay una forma como hacerlo, que al final también ahí se les va a poner, ya se lo vamos a poner para que tengan eso en cuenta y saber cómo, cuando el médico llegue, porque a veces a uno lo llegan a querer sorprender, vea, mire, yo quiero que los valores estos de la fórmula diferencial me los reporte, por favor, en valores absolutos. Entonces uno debe saber y conocer cómo sacar estos valores, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Bueno, tenemos acá que utilizamos para esos métodos manuales, ¿verdad? Tanto de recuentos como en extendidos. Refiriéndonos al leucograma, porque ya vimos que del hemograma, pues, ¿verdad? Lo que podríamos hacer en cámara no lo hacemos, que son los eritrocitos. Y de ahí, el recuento de eritrocitos. Y de ahí, pues, todo es con procedimientos ya que no se necesitan este tipo de material o de cristalería, en todo caso, para poder hacer el recuento. En el caso, tenemos acá que para el recuento de células rojas, de blancas, incluso de plaquetas, ¿verdad? Se reporta en milímetros cúbicos. Lo hacemos en la cámara de Neubauer. Esta es la cámara de Neubauer, ¿verdad? Muchos ya la conocen. Y cada una de estas áreas, esto es esto, en grande, en un esquema. Tiene dos cuadrículas. Esta cuadrícula está aquí, esta otra está acá, ¿verdad? Ya viéndolo al microscopio, entonces la cuadrícula, ¿qué es lo que nos está diciendo esta cuadrícula? Aquí se hace el recuento de glóbulos blancos, de glóbulos rojos y de plaquetas, en método manual. Ajá. Cada cuadrícula tiene 3, 6, 9 áreas primarias y cada área primaria tiene 4, 8, 12, 16 áreas secundarias. ¿Qué más tenemos de esta cuadrícula? ¿Qué más tenemos que conocer? Que los leucocitos o glóbulos blancos se cuentan en las áreas primarias, ya sea en 2 áreas opuestas o en 4 áreas primarias. Que los eritrocitos, si acaso les toca hacer eritrocitos, se hacen en estas áreas secundarias, en 5 áreas secundarias del área primaria central. Pero como ya no se hacen, imagínense aquí el puño de eritrocitos, queriendo contar todos los eritrocitos en estos cuadritos. El margen de errores es grande, ¿verdad? Entonces, y también aquí en esta área primaria central es donde se cuentan las plaquetas. Esto para conocer un poquito de lo que es la cámara y cuadrícula de la cámara de Neubauer. Y la otra parte es el extendido, ¿verdad? Insistiendo, un buen extendido para poder obtener
campos donde podemos distinguir, ¿verdad?, los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, monocitos y linfocitos. Bueno, fíjense que, como les mencionaba al principio, las guías que tienen en el manual se les han, insisto, se les han dejado así, no por querer no querer actualizarlas, sino que ustedes a ese manual, cualquier manual, hasta los aparatos eléctricos traen sus manuales, ¿verdad?, donde vienen indicaciones. Ustedes le pueden agregar o le pueden quitar, es su manual. Manual porque lo tienen a la mano, ¿verdad? Y ahí tienen, pueden consultarlo, ¿verdad? O lo pueden tener como algo ahí, de emergencia, ¿verdad? Para saber, y entonces aquí cuál es el procedimiento que se hace, o sea, para consultar. Eso es importante. Pero se les va a mandar la guía modificada, cómo se trabaja el recuento de glóbulos blancos en cámara actualmente. Porque fíjense que antes, y así lo tienen en el manual, ustedes lo van a consultar, lo van a ver. Ahí habla de pipetas de glóbulos blancos que ya no se usan. Las diluciones se hacían en pipetas de glóbulos blancos, en pipetas de glóbulos rojos, en pipetas de Sally, ¿verdad? Las de Sally son para determinación de hemoglobina, esas todavía porque se pueden usar. Pero ya hacer las diluciones en pipetas de rojos y de blancos, esas ya no, quedaron como de historia. Entonces ahora el procedimiento para hacer el recuento de glóbulos blancos en cámara, ahí les va a llegar, ¿verdad? A través de Enrique se los vamos a mandar. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Fíjense. Se puede utilizar sangre venosa con anticoagulante de hematología, que decíamos cuál era. A ver, Kelly, ¿cuál es el anticoagulante que dijimos que se utilizaba en hematología? A ver. El ETA. Correcto, ETA. el ETA. O a veces heparinas, ¿verdad? En los capilares heparinizados, que ya también los hemos mencionado, ¿verdad? Tiene que ser bien mezclada, ¿verdad? E inmediatamente, lo primero que usted hace, o con la gotita que le queda, o lo primero que hace, así, es el extendido de sangre. Eso es lo primero que hace. Elabora el froting, dice, o extendido. En un tubo de ensayo, 12 por 75, coloca, ya no utiliza 0.4 mililitros de diluyente, ¿verdad? Para el caso de los glóbulos blancos, por allá preguntaban de los líquidos de dilución. Para el caso de los glóbulos blancos ocupamos el ácido acético al 3%, o se puede ocupar el ácido clorhídrico al 0.1 normal. Generalmente es lo que se ocupa es ácido acético al 3%. ¿Alguien sabe por qué? Porque este va a alisar los glóbulos rojos. Entonces, pues sí, como los quita del camino, se pueden observar mejor los leucocitos. Ajá. Y entonces va a observar bastantes o poquitos leucocitos. En base a la proporción que sabemos de rojos y de blancos, ¿verdad? Entonces, el ácido acético, como va a quitar, como dice nuestro compañero, ahí va a destruir todos los glóbulos rojos, al 3%, ¿verdad? Entonces, ahí no van a haber glóbulos rojos, solamente leucocitos. Y como es en la cámara de Neubauer, ahí no van a ustedes a distinguir si son polimorfos nucleares o mononucleares. Ahí ustedes van a contarlos todo lo que vean. Como son menos, están en menos proporción, es más fácil normalmente, ¿verdad? Normalmente poder contarlos en las cuadrículas que ya les dije, ya sea en dos cámaras, en dos áreas primarias opuestas o en las 4 de las esquinas,
4 áreas primarias, ¿verdad? Entonces, por eso, porque así dice nuestro compañero, que es al 3%, porque en este porcentaje se destruyen todo lo que sean células, más que todo los glóbulos rojos. Los glóbulos solo nos deja a los leucocitos. Entonces, como les dije, antes se ocupaban, para hacer las diluciones se ocupaban las pipetas de blancos, de rojos, ¿verdad? Ahora no. Ahora tenemos que todos utilizamos pipetas automáticas y con ellas lo que tenemos que aspirar es 20 microlitros de sangre previamente mezclada. Fíjense que solamente esto, ya ven que las pipetas automáticas ya vienen. Usted pues, le pone su punta y quiere 20 microlitros, ya sabe que son exactamente 20 microlitros. En cambio, en una pipeta, para el caso de recuento de leucocitos, llenaba primero con una boquilla, ¿verdad? Llenaba primero hasta 0.5 y después llegaba hasta un total de 11, hasta la marca de 11. Si usted se pasaba, tenía que volver a montar, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué quiere decir? Que esa muestra iba diluida. Si solo había tomado 0.5 de sangre y le ponía más diluyente, eso ya iba diluido. Era más difícil de que hubiera menos sangre y más diluyente, pero entonces era por eso. Ahora es más exacto porque las pipetas automáticas ya le dan la cantidad exacta. En este caso, 20 microlitros. Esto, 20 microlitros, se le agrega al tubo que contiene líquido de dilución y pues trata, ¿verdad?, de lavar la punta, ¿verdad?, para que le quede cabal lo que es bien mezclada la sangre con el líquido. Y la dilución que le va a quedar es 1 en 20. Ya esto ya está calculado, 1 en 20. Vamos a ver allá las diluciones, y si no, en el laboratorio. Colocar sobre la cámara de Neubauer la laminilla, asegurándose primero que esté bien limpio. Usted tiene que trabajar lo mejor posible. Llena la cámara, ¿verdad?, con la misma punta, por capilaridad, ¿verdad? Pone entre laminilla y la base de la cámara, pone la punta y ahí por capilaridad llena el área donde se encuentra la cuadrícula, como veíamos allá en la figurita aquella. Se deja reposar 3 minutos. ¿Para qué? Para que las células se acomoden, ¿verdad?, y poderlas contar mejor. Luego se enfoca, ¿verdad?, para localizar la cámara, las áreas de la cámara y comenzar a trabajar, ¿verdad? Ya cuando vemos, hay quienes trabajan con un objetivo menor, ¿verdad?, donde se ven, solo se les ven, los leucocitos se ven como que si fueran, solo se les ven nucleocitos nada más, pero usted no puede decir ahí si son, como les dije, qué tipo de células son, qué tipo de células blancas son. Ahora, si usted, cuando ya está en el microscopio y ve que la cámara tiene burbujas o que le quedó insuficiente, ¿verdad?, que no le puso suficiente muestra a la cuadrícula, entonces tiene que volver a montar. Usted lava su cámara, la vuelve a secar, la vuelve a montar para poder hacer un buen recuento. Entonces, contar las células en 2 áreas primarias opuestas o en 4 áreas primarias de la cámara, ¿verdad? Donde ya, esto ya lo dijimos, cada área primaria tiene 16 cuadritos, o sea, 16, ¿verdad?, está dividida en 16. Si los glóbulos blancos, usted los cuenta en 2 áreas opuestas, así, ¿verdad?, primarias opuestas, el factor por el cual va a multiplicar es 100, ¿verdad? Vamos a ver ahí cómo se saca ese factor 100. Entonces, ¿por qué? Entonces, por eso les decía yo que si ustedes cuentan un leucocito más que cuenten en 2 áreas primarias opuestas, ustedes van a reportar
100 veces más es el leucocito. Y si son 2, ya son 200 más. Y así por el estilo. Entonces tiene que ser un buen recuento, reconociendo cómo se ven los leucocitos en la cámara. Si usted lo cuenta en las 4 áreas primarias, entonces el factor cambia. Se multiplica por 50 y obtendrá el número de leucocitos por milímetro cúbico, así es como lo va a reportar. Bueno, pues aquí está, otra vez la cámara. Es la cuadrícula, no es la cámara, es la cuadrícula. 2 áreas opuestas o 4 áreas, 2 áreas primarias opuestas o 4 áreas primarias, ¿verdad? Para el recuento de leucocitos. Ya dijimos que esto es para otros, ¿verdad? Los rojos y las plaquetas. Licenciada. Hola. ¿Cuál recomienda más, el conteo en 4 o en 2? Ahí le mencionan, ahí por lo general se hacen en dos áreas primarias opuestas. Si usted tiene tiempo, pues lo hace en 4, pero cuando cuando el volumen de recuentos que usted tiene que hacer, sobre todo en los hospitales, solo dos áreas opuestas y ahí, ¿verdad? Ahí se va. Sí hay, como vemos acá en esta diapositiva, hay situaciones que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí dice, cuando en un área, en una esquina de la cámara salieran más de 50 leucocitos, quiere decir que usted lo mejor es hacerlo en 2 áreas, quizá va a ser más correcto, más preciso el resultado. Porque dice aquí, miren, si usted cuenta la primera área y se va a la opuesta y cuenta los otros, puede darse cuenta si le salen, dice, si salieran 50 leucocitos en un área y 20 en otro, quiere decir de que ahí usted montó mal esa cámara. ¿Qué pasó? Cuando le puso la punta para que ¿por qué dice ahí? Porque capilaridad llenara la cuadrícula, ahí quedó quizá falta. Y entonces en un área quedó más y en otra no le quedó nada. Entonces eso, usted solo lo puede ver si en 2 áreas se ha contado en la primera y ha contado en la segunda. Si no, no se va a dar cuenta. Es más, en el contómetro, ya cuando tiene usted que volumen de muestras y tiene que hacerle los recuentos, usted en el mismo contómetro cuenta la primera área y ahí sigue con la segunda área y le da un total. No va, primero en esta tuve 50, en esta otra tuve 20, no le queda tiempo. Entonces, pero sí, usted cuando ve su cámara, usted ve si la montó bien o no, ¿verdad? Entonces tiene que volver a montar la cámara, eso cuando hay tiempo. Y se tiene establecido que la diferencia que se acepta entre una esquina y otra es más o menos 5 a 7 leucocitos. Para este ejemplo, imagínense aquí habían 30 de diferencia, ¿verdad? Entonces usted más o menos sabe que sí puede haber una diferencia, pero no. Está aceptado de 5 a 7 leucocitos. Hay una leucocitosis fisiológica en los primeros días de la vida, por supuesto, ¿verdad? Las células, acuérdense que en un recién nacido, ¿verdad? Está en desarrollo todo lo que es hematopoiesis, ¿verdad? Y por supuesto, entonces puede ser de que estén aumentados. Para el caso, ahí es donde los valores, imagínense, ahí es donde hay que tomar en cuenta los valores donde usted está trabajando, diferente que ustedes lo manden al Hospital de la Mujer, ¿verdad? Donde hay la mayoría son recién nacidos, a que vaya al Hospital Bloom, que son ya, hay niños ya más grandecitos, escolares, o que vaya al Rosales, ¿verdad? A trabajar con adultos. De eso es diferente. Entonces uno tiene que también se va adecuando al trabajo que está realizando en la institución donde está destinado.
Y también el número total de leucocitos está en razón directa con la capacidad que tenga el organismo para defenderse contra las infecciones, sobre todo. Eso ustedes lo han estudiado en inmunología. Ya dijimos también de que los leucocitos son la primera línea de defensa que tiene el organismo y lo mucho que puede decir. Una leucocitosis, una leucopenia, puede decir bastante, ¿verdad? Puede significar bastante. Hasta nosotros mismos. Si vamos a un laboratorio porque yo me siento mal, tengo fiebre, es lo primero que, mire, hágame un examen, ¿verdad? Entonces le dice usted como profesional, le dice, mire, un leucograma y un examen general de orina, porque eso es lo que generalmente manda el médico cuando no tiene así muy preciso qué es lo que usted tiene. Entonces, desde ahí, ¿verdad? Va pensando en una infección. Si el médico le deja un leucograma con un examen general de orina, una infección de vías urinarias de mínimo, por los signos, por los síntomas. Y si tiene vómitos y tiene dolor y que aquí rebote y no sé cuánto más síntomas, entonces el médico le dice, mire, ya un leucograma porque puede ser una apendicitis, ¿verdad? Entonces, son sencillos, pero también dicen mucho y reportan esos resultados, son valiosos. Bueno, ahí en la guía va a ir esto, que dice, en caso de una leucocitosis te mate 30,000 leucocitos por milímetro cúbico, se tiene que hacer una dilución con pipeta automática siempre. Ahora ya, como dijimos, aquella ya es desuso, ¿verdad? Con pipeta automática de acuerdo a esta tabla. Esto así ya está calculado, ¿verdad? Si los microlitros que se miden con la pipeta automática, pues sí, tienen que ser traducidos a mililitros, ¿verdad? También puede trabajar con mililitros. 20 microlitros significan 0.02 mililitros. Fíjense que esto, no sé si me expliqué, pero hay 3 tipos de pipetas, la de blanco, la de rojos y la de Sally, que es para hacer determinación de hemoglobina. Para la determinación de hemoglobina se ocupan 20 microlitros. Entonces las pipetas de Sally ya vienen con 0.0, la marca, le marcan. Algunas dicen 20 microlitros, otras dicen 0.02 mililitros. Que quiere decir que esa pipeta se puede utilizar, ¿verdad? Porque entonces la dilución la va a hacer así. Y va a contar no en las áreas primarias opuestas, sino que en toda el área primaria central. El factor que con esta dilución se ha calculado es el factor de 500. ¿Por qué? Porque tiene una leucocitosis, ¿verdad? Para poder contar, ¿qué significa esto? 30,000, o sea que cuando usted ve en la cámara ve aquello lleno de leucocitos, cosa que normalmente, pues, ¿verdad? Andan, que se pueden contar, son contables, pero ya 30,000 leucocitos por milímetro cúbico, quiere decir que esa cuadrícula estaba llena. Entonces, hace la dilución y el factor lo multiplica por 500. Allá decíamos, normalmente, ¿verdad? Lo que contó, si cuenta 2 áreas primarias, por 100. Si cuenta las 4 áreas primarias, por 50. En casos de leucocitosis, ¿verdad? Más de 30,000 por 500. La dilución, dice, se hace 1 en 200. Esta dilución queda 1 en 200. Y se cuenta el área primaria central, como dice acá. El factor por el cual se multiplican los leucocitos en este caso, si se cuenta toda el área primaria central, será de 500. Sí debemos de tomar en cuenta notas, ¿verdad? Que nos sirven de mucho, ¿verdad? Por ejemplo, esto es lo que sucede con los normoblastos que preguntábamos por ahí. ¿Cuándo? El recuento de leucocitos, ¿cuándo es que se debe de corregir? ¿Por qué? Por presencia de 11 normoblastos. ¿Dónde vamos a ver esos normoblastos? ¿En la cámara o en el frotis o en el extendido?
en el extendido. Ahí los vamos a reconocer como que son normoblastos o eritroblastos ortocromáticos, que ya los conocemos muy bien. Entonces, cuando usted se va a su extendido, va a hacer la fórmula diferencial y ve que ahí hay normoblastos, ¿qué quiere decir? Y ahí hice el recuento de leucocitos en la cámara. Quiere decir que ahí conté células nucleadas, como ahí no podemos distinguir si son, qué tipo de leucocitos son, se fueron también los normoblastos. Y ya dijimos que una célula más, lo que significa multiplicarlo por 100 o por 50. Entonces hay que corregirlo. Y esta es la fórmula como se corrige, ¿verdad? Se corrige el recuento de leucocitos por milímetro cúbico. Por milímetro cúbico. Bueno. En cuanto a la fórmula, hemos hablado de recuento de leucocitos en el leucograma. Pero como dijimos que tenía también en la otra parte, que es la fórmula diferencial, ¿verdad? O fórmula leucocitaria o recuento diferencial, ¿verdad? ¿Cómo se define? La podemos definir como el recuento de 100 células blancas, polimorfonucleares o mononucleares, en un frotis o extendido de sangre coloreada, en donde se identifican por sus características morfológicas diferenciales a nivel del núcleo y del citoplasma. Lo que ya decían, ustedes ahorita conocen bien un neutrófilo, yo les pongo una lámina ahí, miren, dígame, identifíquenme aquí qué es lo que ven en este campo. Así eran los exámenes prácticos, ¿eh? Identifique las células que observen este campo microscópico. Y ustedes, perfectamente está bien. Hay 2 neutrófilos, un linfocito, bien los reconocían, precisamente por sus características morfológicas. Entonces, creo que había una tabla donde habían valores de referencia de las células blancas en el frotis, en el extendido. Y mencionábamos los valores absolutos y valores relativos. Dijimos que lo reportábamos en valores relativos, en porcentaje, ¿verdad? Pero es bueno saber cómo se sacan los valores absolutos. Por lo que ya dijimos, que a veces nos quieren agarrar en curva, como decimos, ¿verdad? Entonces, los anteriores eran estos en adultos y estos en niños. Siempre le hemos puesto, dejamos los valores absolutos en niños de 1 a 8 años, los dejamos en blanco porque teniendo los valores relativos, cada una de las células, ustedes pueden y deben calcular los valores absolutos y llenar su cuadrito ¿verdad? Les queda de deber. ¿Cómo es que van a sacar los valores absolutos? Importante, miren, tenemos los rangos de referencia de leucocitos en adultos, por ejemplo. Sabemos y hemos dicho de que de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico, ¿verdad? Y tenemos los valores relativos para el caso de neutrófilos, ¿verdad? Que dijimos acá, de adultos. Neutrófilos segmentados, valores relativos de 55 a 65. De 55 a 65. ¿Cómo vamos a sacar los valores absolutos de neutrófilos segmentados? Bueno, tenemos 2.750 a 6.500 por milímetro cúbico. Quiero ver si es cierto. 2.750 a 6.500. Eso es lo que es los valores, ¿verdad? Vale. Entonces, para sacar el primero, 2.750, que hicimos. Si tenemos que 55 equivalen a 100 por porcentaje, ¿verdad? ¿Cuántos habrán en estos 5.000? Ahí les da 2750, 2.750. Para el valor superior, 6.500, ¿qué es lo que hicimos? Tuvimos 65% de porcentaje, ¿verdad?
65 teníamos en 100 que contamos, en 10.000 X, y ahí les da el valor absoluto de 6.500. Es bien importante porque de repente, y pues sí, nos llegan y quieren que sacar los valores absolutos y nosotros perfectamente con esta fórmula lo podemos hacer. Bueno, entonces, hola. ¿Y cree que puede poner la diapositiva anterior, por favor? Sí. En el caso del 2750, se interpretaría como de los 5.000 leucocitos encontrados, 2.750 son neutrófilos. Segmentados. En Segmentados, sí. valores absolutos. En valores absolutos. Gracias. Porque nosotros lo hacemos en base a 100 células. Es lo que hicimos en el laboratorio. Esto nos dio en las 100, los 55 neutrófilos segmentados, nosotros los encontramos en esas 100 células totales que contamos en el extendido, en el frotis, ¿verdad? Pero como lo quieren en valores absolutos, se saca en base a los valores normales, a los rangos de referencia de leucocitos en base a el recuento por milímetro cúbico. Por eso es que dice que, mire, le voy a decir, los relativos se reportan en porcentaje. Nosotros lo hicimos en base a 100 células, pero los absolutos se reportan en milímetros cúbicos, ¿verdad? Por eso lo relacionamos con el recuento de leucocitos en la cámara de Neubauer y que los rangos son de 5.000 a 10.000. ¿Estamos? Sí, gracias. Volvemos a la importancia del leucograma, ¿verdad? No es que el hemograma no tenga importancia, claro que sí, pero como ya dijimos que pues sea que él requiere de más parámetros, de un poquito de más de dar más reportes, más resultados. En cambio, en el leucograma los resultados contribuyen a que el médico confirme el diagnóstico clínico en diversas enfermedades que ya lo hemos mencionado. Quirúrgicas, apendicitis, ¿verdad? Para el caso de, más que todo en niños, en pacientes pediátricos, estos atresias que son atresias más que todo a nivel de esófago, ¿verdad? Pero en niños ya estos son quirúrgicas, pero sí de apendicitis son de más de emergencia. El leucograma depende de los resultados del leucograma que le van dejando de control cada tanto, venga a tomarle un leucograma cada tanto tiempo, porque lo quiero controlar. De ahí depende que le hagan una cirugía, de que le quiten la apéndice al paciente, o lo deriven por otra causa, ¿verdad? No una apendicitis, sino que otra cosa. Sepsis, deshidratación severa, en infección de vías urinarias, muy común, en procesos infecciosos bacterianos y virales. ¿Por qué? Porque en el frotis, en la fórmula diferencial, suele decirse, y ustedes lo saben, que sí, está a ver, acá, me voy a ir para acá. Ajá. En adultos, sí, estos neutrófilos segmentados y en banda hacen un total de, a veces lo reportan como neutrófilos totales, ¿sí? Pero si a usted le dan unos resultados en donde los neutrófilos segmentados están elevados, hay una neutrofilia, ¿verdad? Estos van a estar disminuidos, porque los demás tienen que estar disminuidos, pero como usted lo que vio en el frotis, digamos, que le salieron más de 65 neutrófilos segmentados, quiere decir que los otros estaban en menos. ¿Y quiénes van a estar más representativos? Los linfocitos. ¿Cuándo? Se suele, no es la regla, pero bueno, cuando los neutrófilos están aumentados y los linfocitos disminuidos, se suele decir de que hay una infección bacteriana, cuando por el contrario,
Si los neutrófilos están disminuidos y los linfocitos están aumentados en los resultados, se suele decir que es una infección de tipo viral, ¿verdad? Viral. Ya, por ejemplo, ya hablar de eosinófilos, ya ustedes les hablaron de los leucocitos polimorfonucleares y mononucleares y vieron qué pasaba cuando los eosinófilos estaban aumentados. ¿En qué casos? ¿En qué casos los basófilos? ¿En qué casos los monocitos? Pero lo más usual es infecciones virales y bacterianas. Bueno, estas notas son porque los recuentos de glóbulos rojos blancos se reportan por milímetro cúbico. Se realizan en cámara de Neubauer, como que fuera un resumen, utilizando pipeta automática y líquido de dilución respectivo. Para los eritrocitos, solución salina al 0.85%, lo que decíamos con la compañera, que el cloruro de sodio a esta concentración pues mantiene los glóbulos rojos, porque son soluciones que mantienen, no destruyen, son isotónicas, ¿verdad? Y para el leucocitos, el ácido acético al 3%, que también ya le vimos una explicación. Otra cosa es que el recuento de células sanguíneas puede realizarse también en aparatos automáticos. Es lo que les decía y les va a servir bastante. Así yo espero que así sea. A todos, ¿verdad? Nos va a servir mucho en la charla del licenciado Silva, quien tiene mucha experiencia en eso, pues, en aparatos automáticos, ¿verdad? Con eso es hasta cierto punto una maravilla, ¿verdad? Ya no hacemos diluciones, ya no andamos con tanto, pero también ellos requieren un mantenimiento. Se requiere también de que en los hospitales tengan un equipo como de reserva. Imagínense el volumen de trabajo en el hospital, en Benjamín Bloom, por ejemplo, y se les arruina, o les da otro, ahí sí que hay que tener algo a la mano para poder responder a ese volumen de muestras que tenemos que procesar. Otra es que el recuento de células sanguíneas puede realizarse también, bueno, en aparatos automáticos. Los glóbulos rojos, fíjense que, ¿se acuerdan que para los índices hematimétricos decía que había la fórmula de hemoglobina sobre las dos primeras cifras de glóbulos rojos? Y si no hacemos el recuento de glóbulos rojos, ¿cómo lo vamos a sacar? Entonces se suele hacer esto. No lo deberíamos de hacer, ¿verdad? Pero como nosotros no contamos con aparatos automatizados, tenemos que hacerlo por esta fórmula. Ocupamos el hematócrito más 5% del hematócrito y eso lo multiplicamos por 100 y nos va a dar el número de glóbulos rojos por millones de milímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces, esas dos primeras cifras son las que utilizamos. Así es como se saca el valor de los glóbulos rojos con una fórmula. Los valores de referencia para los eritrocitos, pues sí, varían de recién nacidos, en varones, en hembras. Así, siempre por milímetro cúbico. Los de hemoglobina también ahí van, ¿verdad? En las guías, al nacer, 18 gramos por decilitro. En la infancia, en las mujeres, en los hombres. De hemoglobina. La determinación de hemoglobina, para recordarnos, con pipeta automática, se ocupa un estándar de hemoglobina, el reactivo de color, un espectrofotómetro. Ya también decíamos que también se puede hacer la determinación de hemoglobina con aparatos automatizados. Si es el hematócrito, por micrométodo. Si son los índices, son cálculos. Si es la fórmula diferencial, utilizamos el frotis o extendido de sangre. Valores normales del hematócrito también y están en las guías de laboratorio.
Valores de referencia de los índices matimétricos también, ¿verdad? Estos se han tomado así como están en las guías. Importante, fíjense, en los laboratorios hay hojas de solicitud, ¿verdad? De indicaciones del médico, ahí van. Incluso todos nos hemos hecho exámenes de laboratorio y el médico lo que hace es que ya tiene los talonarios del laboratorio con el cual trabaja y solo indica, ¿verdad? Indica qué tipo de exámenes necesita. Para el caso y la respuesta también, los resultados se envían en hojas de acuerdo, ¿verdad? El área hematológica, lo que son para las químicas, las pruebas de coagulación, todo lleva, ¿verdad? El espacio donde tienen que ser reportados. Si bien importante, pues sí, ¿verdad? Toda hoja de respuesta, pues un nombre de paciente, importante. Importante es decir si es hombre, si es mujer, si qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces hay nombres que pueden, vaya, por ejemplo, alguien se llama Ariel. Ariel yo lo he oído con jóvenes, varones y con niñas también, ¿verdad? Guadalupe, así hay varios, ¿verdad? Entonces es importante indicar, porque de ahí van ya vemos los valores de referencia, van también, algunos hay diferencia, en otros no. La edad, así un escolar, un recién nacido, un adulto mayor, las unidades en que se reportan, los valores de referencia, si es posible. ¿Por qué? Porque los valores de referencia van variando de acuerdo a diversas situaciones. El lugar donde la hemoglobina, por ejemplo, es diferente allá arriba, digamos, en alturas como México, por ejemplo, donde las alturas influyen mucho en la hemoglobina, en la determinación de hemoglobina, igual los del mar, ¿verdad? Los que el lugar donde hay diferentes alturas, ¿verdad? Varían los valores de referencia. Los estados nutricionales varían también de acuerdo a las condiciones ambientales que ya mencionamos, las condiciones socioeconómicas y también quizás los límites de referencia que serían estos, ¿verdad? Las variaciones de los valores de referencia también a veces se ponen, por lo general siempre se ponen. Quiero decirle que esta sería, esta otra también, miren, así, antes aquí digo yo, en la universidad, en el departamento al menos, se hacían, si alguien lo pedía, se les hacía su hemograma o leucograma. Entonces, estas eran las hojas de respuesta que se le entregaban al paciente. Así, como un modelo, ¿verdad? El paciente, el día, el mes y todos los parámetros que confían. Ahora, con los aparatos automatizados, en las hojas de respuesta, fíjense, y yo creo que el equipo es más costoso cuantos más parámetros pues, le va a analizar, ¿verdad? Porque ahora últimamente vi, y le vamos a preguntar al licenciado, que en la hoja de respuesta dice, le reportan todos, ¿verdad? De un hemograma todos, la línea roja, la línea blanca, le reportan también plaquetas, los valores ¿cómo se llama? Le reportan también en la fórmula diferencial, le reportan los valores, los resultados relativos y los absolutos, con sus valores de referencia a la par. Le reportan también recuento de plaquetas e incluso muchas veces reportan fracciones. En el caso de los reticulocitos, yo creo que se los mencionaba, en donde se incluyen también, ahí incluyen en esos parámetros. Pienso yo que tal vez cuanto más, ¿verdad?, análisis se pueden reportar,
más todavía es el costo, y el costo para el paciente pues también debe ser significativo, ¿verdad? Entonces, estas son algunos tipos de hojas de respuesta que ustedes deben de tener también por ahí para que hagan ustedes también la diferencia. Este es otro, miren. Este es así lo hemos hecho así, un esquema en donde dice para el diagnóstico de laboratorio, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la alteración de los eritrocitos, lo vamos a... se analiza con el hemograma completo, que lleva todos estos, hemoglobina, el hematócrito, los índices hematimétricos, el extendefrotis de sangre, y a veces se incluyen los reticulocitos, a veces, ¿verdad? Como les digo, ahora incluyen plaquetas, tal vez no reticulocitos, pero sí plaquetas, como que también se están reportando manualmente, ¿verdad? Para el caso de los leucocitos, pues el leucograma, ¿verdad? Que lleva el recuento de leucocitos y el frotis de sangre. Pruebas especiales en hematología, pues nutriciones especiales, ya eso, su nombre lo dice, ¿verdad? Pruebas como el de las mieloperoxidasas, estudios histogenéticos como ¿cómo se llama? Cariotipos que se hacen también, o sea, microscopía electrónica, o sea, ahora hay de todo. Y ya no se diga las alteraciones plaquetarias y de la coagulación. Esto más que todo en el diagnóstico de laboratorio para el área de hematología, ¿verdad? Y las alteraciones plaquetarias y de la coagulación que las vamos a ver también en su momento cuando hablemos de hemostasis, ¿verdad? Pero sí hay pruebas que valoran el mecanismo vascular, el mecanismo plaquetario, el mecanismo de coagulación, en el caso de la hemostasis. Entonces, esta hojita pues resume bastante. Y sí, jóvenes, después de esta gran tormenta que yo creí que me iba a quedar en blanco, llegamos hasta acá. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas, jovencitos? Voy a tomar agua porque